Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Vicente. Hola, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes que nos están escuchando y viendo en esta ocasión. Un saludo muy afectuoso a nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, de SLAN, del presidente Jorge Rico. Un servidor, Vicente Sánchez Polo, acá desde Guatemala, les saludo con todo el cariño de siempre. Bienvenidos a este miércoles de SLAN y hoy tenemos de verdad, como todos los miércoles, una oportunidad de crecer en nuestro acervo, en nuestra área científica y académica, y qué mejor que hacerlo a través de temas que son sumamente relevantes para la práctica clínica. Así es que bienvenidos, y para mí es un gusto compartir este inicio con un querido amigo, expresidente de SLAN, actualmente miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Nefrología y representante para América Latina, el doctor Alejandro Ferreiro, a quien también saludo con todo el cariño. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal? Gusto saludarte en esta tarde. Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti, Vicente, para los panelistas y obviamente para toda la comunidad nefrológica latinoamericana. Hoy me toca hablar con otro sombrero, que es el sombrero de ISN, pero realmente con un orgullo enorme de retomar esta serie, esta serie de webinar conjuntos entre la Sociedad Internacional de Nefrología y SLAN en castellano, con expositores de altísimo nivel mundial que vienen desde nuestra región, y eso es un hecho a destacar. Realmente es un orgullo para todos nosotros como comunidad latinoamericana que este tipo de actividades conjuntas desde la sociedad global a la sociedad regional se pueda hacer en nuestro idioma y con nuestros propios representantes. Yo hay solo un aspecto que quiero resaltar y como mensaje desde la Sociedad Internacional de Nefrología. Probablemente muchos de ustedes ya saben que a iniciativa desde un país latinoamericano que fue el que dio el puntapié inicial, el kick-off, salto al centro, llámenle como sea, que fue Guatemala, acerca de la iniciativa de incorporar a la enfermedad renal crónica como dentro del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, definidas así por la Organización Mundial de la Salud. Se está haciendo una campaña muy intensa para que este hecho se dé y se resuelva en el Congreso Mundial de la Organización Mundial de la Salud, que se llevará adelante ahora en el mes de mayo, en un proceso muy largo que llega desde hace mucho tiempo y que viene liderado por la Sociedad Internacional de Nefrología y para el cual es necesario juntar todas las fuerzas posibles para que este hecho se dé, porque la incorporación de una enfermedad dentro del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles es relevante por sí mismo, por lo que quiere decir, pero además porque eso determina la asignación de presupuesto, dinero por las organizaciones internacionales y por los ministerios de salud de los países para la lucha contra ese tipo de enfermedades, cosa que hoy la enfermedad renal crónica no tiene ese estatus. Por lo cual los llamo a todos, los conmino, los llamo realmente a que apoyen esta iniciativa, que entren a la página web de la Sociedad Internacional de Nefrología, que acompañen con su firma la petición para que esto se dé de esta forma, y por otro lado, y de forma muy importante, que hagan el mayor esfuerzo a nivel de sus países con los ministerios de salud y con los gobiernos para que cuando llegue el momento de votar en la asamblea, porque los que votan son los ministerios de salud, acompañen esta iniciativa, porque es una oportunidad que se da aproximadamente cada 25 años. Así que bueno, espero que tengamos novedades pronto y que podamos festejar eso. Y bueno, Vicente, te doy la palabra y sigue adelante con la presentación del webinar.
Así es, emocionante noticia, Alejandro, gracias. Y sí, tú puedes, si tienes contacto con tu ministro de Salud, puedes hablarle y decirle, mira, en mayo va a haber una resolución que va a ser sometida a votación. Y la verdad es que el voto cuenta porque esto va a poder darle oportunidad a muchos pacientes y a muchos médicos que se puedan entrenar y que podamos realmente aportar en la batalla contra la enfermedad renal crónica. Pero yo estoy aquí antes de dar la palabra a mi estimada Carolina Vázquez de Paraguay y a Oscar Novoa de Uruguay a decirles que hoy estamos muy emocionados porque por tercer congreso consecutivo de SLAM vamos a poder lanzar nuestro programa de pasantías para nefrólogos jóvenes que se llevará a cabo en el mes de agosto en el hermoso país del Ecuador. 20 nefrólogos jóvenes menores de 40 años podrán optar a una beca para poder asistir a una pasantía, una estancia corta en un hospital ahí en Ecuador, a recibir un curso de actualización en nefrología por la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y a quedarse becados al Congreso de SLAM en Guayaquil 2025. Así es que para más información ustedes pueden escribir, como pueden ver ustedes acá en la pantalla, aquí están todos los datos para que ustedes puedan aplicar, para que ustedes puedan enviar su expediente, las cartas que les estamos pidiendo, las constancias y demás. Hay un plazo realmente para poderlo hacer y es importante que ustedes consideren que el 30 de mayo es el último día para poder mandar su aplicación. Así es que para nefrólogos, esto no es para residentes, es para nefrólogos que tengan una carrera, que estén practicando la nefrología. Estamos muy emocionados porque es el tercer congreso consecutivo que estamos promoviendo este programa que realmente ha sido un exitazo. Aquí hay muchos que están hoy en el webinario, ya los contacté yo, ya los vi yo ahorita, que han participado de las pasantías. La primera la hicimos en Córdoba en el año 23, el año pasado en el Congreso Mundial de Nefrología en Buenos Aires y este año en el Congreso SLAM en Guayaquil estaremos llevando a cabo esta pasantía. Por lo tanto, les invitamos a que participen, a que ustedes puedan enviar su expediente y sobre todo a que lo puedan abrir a otras personas que están dentro de sus grupos de trabajo. Así es que sin más, yo quiero dejar el tiempo a una querida amiga y compañera, Carolina Vázquez, nefróloga de Paraguay, actualmente vicepresidenta de SLAM para la región del Cono Sur, que representa a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Así es que para mí, Caro, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros en esta tarde. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ferreiro y doctor Vicente Sánchez Polo. Hoy tenemos una sesión interesantísima, nefropatía por IgA, nefritis lúpica, avances, viejas y nuevas estrategias terapéuticas. Y tengo el honor de poder compartir la moderación con un queridísimo colega de Uruguay, el doctor Oscar Novoa, que él es referente a nivel de glomerulopatías en su país y también en toda la región de Latinoamérica y el mundo. Él es ex profesor de la Unidad Académica de Nefrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República del Uruguay, miembro del Comité de Patología Renal de la SLAN y miembro de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Entonces, doctor Novoa, es un honor para mí poder compartir la moderación con usted el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carolina. Y yo voy a presentar al doctor Hernán Trimarchi. Les agradezco tanto a Hernán como a Juan Manuel por estar en este webinar, que además, como decía Alejandro, realmente presenta dos líderes de cada una de las temas que nos van a hablar. El doctor Trimarchi es jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Es secretario del Steering Committee de la IgA Nephropathy Network, que es una organización que ha sido muy importante para empujar los cambios tanto en la evaluación pronóstica como en los tratamientos y los ensayos terapéuticos necesarios para cambiar un poco esa mirada que teníamos de no hacer mucho en la nefropatía IgA. Él es coautor de múltiples trabajos de evaluación de riesgo y insuficiencia renal extrema en la IgA y en ensayos clínicos terapéuticos recientemente publicados ha participado como investigador referente y entonces para mí, Hernán, es un gusto presentarte y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la introducción y a todos ustedes por haberme invitado a este tan importante evento. Es un gusto estar compartiendo con Latinoamérica en toda su extensión esta charla. Así que bueno, voy a comenzar hablando un poquitito sobre
los pasos que voy a poder compartir con ustedes. Estos son mis conflictos de interés con distintos laboratorios que estamos tratando de desarrollar tratamientos abocados a la nefropatía por IgA. Y básicamente, si bien el tratamiento lo que me voy a enfocar es básico siempre dar algunos datos epidemiológicos, como para tener en cuenta y algo de fisiopatología muy breve, teniendo en cuenta que la nefropatía por IgA es la glomerulopatía primaria más frecuente que existe, alrededor de 25 pacientes por millón de habitantes. Se calcula que por año se diagnostican unos 300.000 casos a nivel mundial, y es una enfermedad heterogénea, complicada, compleja, en la cual no solamente la genética, sino también la epigenética juega un papel muy importante. Y yo en general defiendo el concepto de que es una entidad inmunomediada por inmunocomplejos. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema que es una enfermedad autoinmune como tal, pero sí que es una enfermedad mediada por inmunocomplejos, que es la evidencia que tenemos nosotros y que de alguna forma se desarrolla por el depósito de estos inmunocomplejos de IgA hipogalactosilada junto con IgG a nivel del mesangio y todo depósito de glomérulo a nivel renal. Básicamente es una enfermedad que en un comienzo, cuando se empezó a definir en la década del 60 y del 70, se lo consideraba como una enfermedad benigna, hematuria benigna, se le decía, sobre todo en el hemisferio occidental, pero se sabe que actualmente que aproximadamente el 30% de los pacientes con proteinuria elevada, que son rápidamente progresores, que tienen más de 2 gramos por día, en un lapso de aproximadamente 10 años terminan en tratamiento de reemplazo renal, y el 25-40% de los pacientes terminan con enfermedad renal crónica terminal en general a los 20 años del diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, es pleiotrópica la nefropatía por IgA, puede ser pacientes que están con digamos, con microhematuria aislada, a veces acompañada o no de proteinuria, que puede ser leve, moderada o severa, a veces pueden ser síndromes nefróticos, pueden a veces ser síndromes nefríticos, y en algunos casos pueden cursar como síndromes rápidamente progresivos. El diagnóstico se hace en forma inespecífica, en realidad, porque es por la inmunofluorescencia y la predominancia, ni siquiera es la exclusividad, sino la predominancia de la IgA por sobre otras moléculas que pueden ser la IgG, la IgM, y en general el 90% de los casos cursan con depósitos positivos para C3. Esto es muy importante por el tema de la fisiopatología y sobre todo los tratamientos que vamos a charlar hoy. Como dije previamente, la nefropatía por IgA tiene un curso muy, muy diferente de acuerdo a las edades o las etnias, incluso en un paciente puede comenzar con una microhematuria aislada en la niñez y de pronto a los 30 años puede ya estar en paciente con una enfermedad renal crónica de insuficiencia renal con menos de 60 de clearance, y digamos, a lo largo de toda la vida uno puede tener diferentes formas de presentación en un mismo paciente. En general se habla de la teoría de la múltiples hits o múltiples golpes. En general esto se diferencia en 4, pero no son exclusivos. No tengo tiempo de hablar hoy de más de 4 hits, pero básicamente en forma clásica se lo define que si bien hay una predisposición genética a la hipogalactosidación de la IgA por dos enzimas claves, esto va a llevar con el tiempo a niveles elevados de la IgA, que en vez de estar normogalactosilada va a estar hipogalactosilada por este efecto enzimático, y esto una vez que la IgA hipogalactosilada, que se encuentra en las mucosas generalmente del tracto digestivo y del respiratorio, pasan a la sangre como una cuestión de circulación fisiológica de esta molécula, termina siendo reconocida por la IgG como una molécula extraña al cuerpo, como un antígeno. La hipogalactosidación es un epítope, y esto lleva a la formación de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos IgG e IgA1 hipogalactosilada, que se va a terminar uniendo en sangre. La IgA hipogalactosilada tiene dos características importantes. Una es que tiende a la polimerización, y la segunda es que es un gatillo directo de la activación de la vía alterna del complemento, la IgA hipogalactosilada. Y esto lleva, en definitiva, al depósito de los inmunocomplejos a nivel del mesangio, porque se son tomados por los receptores correspondientes que transportan estos inmunocomplejos en el CD68, y esto es tomado en el mesangio, y una vez que llega al mesangio comienza el proceso inflamatorio que llevará, con definitiva, al daño progresivo y lento, esto quiero remarcarlo, de la nefropatía por IgA en aquellos pacientes que la padecen. ¿Cómo ocurre esta hipogalactosidación? Básicamente hay dos enzimas
que son las que son que tienen alelos que están alterados en la galactosilación normal del IgA, la galactosiltransferasa y la acetilgalactosil-aminiltransferasa. Lo nombro esto porque ahora parecerá un cuento, pero quizá en algunos años tengamos posibilidad de hablar del hit 0, que ahora no se lo considera como un hit, que es el hit en el cual se produce realmente esto, y uno puede decir, bueno, que tal vez ahora estamos muy lejos, pero la manipulación genética o la inmunomodulación genética, que ya son hechos en algunas enfermedades, como por ejemplo la anemia drepanocítica, que ha dado origen al Premio Nobel de Medicina hace un par de años, pueda llegar a efectuarse y sería como la curación de la enfermedad, que por el momento obviamente no la estamos logrando. Esto para demostrar por inmunohistoquímica que a nivel de las vellosidades de la chapa estriada, del duodeno, por ejemplo, y el yeyuno, se encuentran estas grandes concentraciones que acá se ven basófilas en los enterocitos de la enzima, que es la que termina galactosilando la IgA. Y digamos, lo importante acá es tener en cuenta que cuando uno está en la placa de Peyer, que es donde se produce el contacto de los antígenos que uno va ingiriendo con la comida, con la leche materna, con el agua que uno toma, en la parte respiratoria, con el aire que uno respira, pero específicamente en la placa de Peyer, en el intestino delgado, se produce el priming, es decir, el primer contacto entre los epitopes de los antígenos de las comidas, de todo lo que uno ingiere diariamente. Por eso es que el medio ambiente tiene mucho que ver en esto, y se produce el switching de IgM-IgA. Y hay un montón de moléculas que intervienen en el switching de IgM-IgA a nivel del plasmocito, o mejor dicho, del plasmoblasto, como son la molécula APRI, la molécula PAF, el TACI, que es el receptor de la molécula APRI y de la molécula PAF, y nombro estas moléculas porque ya tenemos un montón de drogas que están dirigidas contra este tipo de moléculas. Citoquinas y factores de crecimiento, que como el TGF-beta y micoRNs. Entonces, para resumirlo, uno podría decir que a través de la ingesta de la comida, del aire que uno respira y del agua que uno toma, todo digamos, el sistema inmune innato, en el cual la célula dendrítica como papel muy importante, va a relacionarse con la célula B para, a través de la molécula APRI y BAF, comenzar a defendernos contra los antígenos externos. No es casualidad que la madre, cuando le entrega al bebé los primeros mililitros de leche materna o el calostro en principio, siempre tiene la IgA, que está como una forma de inmunización pasiva que le da la madre al bebé, hasta que el bebé comienza de a poquitito a ir formando la IgA que va a ir defendiéndonos contra un montón de moléculas extrañas. Pero la IgA materna cumple ese papel. Entonces, cuando la IgA hipogalactosilada por mecanismos T-cell, o sea, por células T dependiente e independiente, se produce, después pasa a la sangre, y normalmente toda la que la tenemos normogalactosilada no hay ningún problema, pero cuando está hipogalactosilada, como dije previamente, es reconocida como una molécula foránea y se produce la formación de los inmunocomplejos. Por otro lado, desde el punto de vista genético, también lo nombro esto, hay un montón de sistemas que están alterados en la nefropatía por IgA, el sistema HLA, la galactosilación de la IgA, como dijeron, a través de las enzimas galactosiltransferasa y acetil-aminotransferasa, y a través también de genes, como puede ser el TNF-SF13, que quiere decir Tumor Necrosis Factor Superfamily 13, que es el gen que cuando está alterado va a producir una afectación en la codificación de la molécula April, que es la que va a terminar después también produciendo el switching de IgM-IgA y llevará también obviamente al desarrollo de la entidad. O sea que son varios los factores genéticos que junto con los factores epigenéticos pueden estar presentes para el desarrollo de la nefropatía por IgA. En el año 2017, este paper lo escribimos en el 2016, hicimos una modificación a través de la International IgA Nephropathy Network, de la clasificación de Oxford, y ponemos acá esta clasificación que tiene 3 componentes de izquierda a derecha que son proliferativos y 2 componentes que son más que nada de cronicidad y de inflamación, de lo que sería fibrosis. La proliferación mesangial, la proliferación endotelial y la proliferación extracapilar, que son los 3 entidades que hablan de replicación y que en la orina uno la va a encontrar traducida como una microhematuria. Y después tenemos la lesión esclerótica, que es la glomerulosclerosis, que en algunos casos es activa, como puede ser la positopatía, que se encuentra dentro de la lesión esclerótica, o la lesión de la punta, la tip lesion, que también puede llegar a producir niveles de proteinuria más elevados. Y por otro lado, la parte T,
que sería la fibrosis tubularintersticial, que cuanto más es, si es T0, T1, T2, peor pronóstico. Habiendo hablado un poco de la parte de la fisiopatología y de la histología, que es clave para poder abordar al paciente con nefropatía por IgA, en el laboratorio que encontramos microhematuria y encontramos proteinuria. Sabemos que a mayores grados de proteinuria, peor pronóstico. Y vemos que incluso 0,3 gramos por día de proteinuria tiene un impacto a largo plazo, no en el momento del diagnóstico, pero sí a los 15, 20 años, y esos pacientes con 0,3 a 0,5 gramos por día de proteinuria tienen una chance a la larga, como dije previamente, de terminar con la función renal requiriendo de reemplazo de la misma. El estudio de radar, para poner un ejemplo nada más, fíjense que el 30% de los pacientes que tienen una proteína de 0,4 a 0,8, como se mostró en Reino Unido, o incluso el 20% de los pacientes que tienen una proteinuria de 0,4, desarrollan insuficiencia renal a los 10 años. Y esto es muy importante para tener en cuenta porque entonces, cuando uno tiene proteinuras mayores a 0,5 gramos por día, uno tiene que estar ya en la alerta. Yo estoy, por suerte, como coautor de las normas CADIO, que van a salir publicadas, si Dios quiere, ahora a mitad de año, y estamos haciendo hincapié en ese grupo entre 0,5 y 1 gramo de proteinuria, que es un grupo desatendido por la industria farmacéutica y por las normas CADIO incluso, en cuanto a lo que son los algoritmos de tratamiento, y estamos llamando ahora a la comunidad para empezar a trabajar sobre esta población, porque ya sabemos que el pronóstico no es bueno a los 20 a 30 años de la misma, ¿no? De que aparece. Todos sabemos que el abordaje inicial del tratamiento de IgA son medidas de nefroprotección, dejar de fumar tabaco, cualquier otra hierba, mantener un peso adecuado a la altura, la presión bien controlada, hacer ejercicio aeróbico, restricción de sodio, etc. Pero fíjense que cuando uno ve el abordaje del paciente con nefropatía por IgA, hay mucho para hacer desde la izquierda a la derecha, cuando la cantidad de nefronas es suficiente. Nosotros tenemos más o menos en el cuerpo humano alrededor de 2 millones de nefronas entre los dos riñones en un paciente que nació a término. Por lo tanto, siempre hay que preguntar cuando uno hace el abordaje de un paciente con enfermedad renal, si sabe en qué mes nació, porque si un paciente nació setemesino o octomesino, esos pacientes tienen un desarrollo nefrológico menor y tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica mucho más tempranamente que en aquellos pacientes que ya pasaron los 50 años de vida, que en realidad virtualmente todos ya tenemos una disminución en nuestra masa renal. Entonces, cuanto más temprano trabajemos en el paciente con nefropatía por IgA, mejor. Y hay cosas que se pueden hacer, aparte de lo que ya dije desde el punto de vista no farmacológico, desde el punto de vista farmacológico, a través de la nefroprotección. Inhibición de renina-angiotensina, aldosterona, usar los SGLT2I para bajar la hiperfiltración, los RASI para de alguna forma modular la arteriola deferente con una vasodilatación de la misma, y los SGLT2I para producir una vasoconstricción de la arteriola aferente del glomérulo y de esa forma bajar el grado de filtración que hay a nivel de la nefrona. Y después hay otras drogas más, que algunas no están a disposición, generalmente en Latinoamérica, como es el Sparsentan. Hemos trabajado con esta droga y es una droga que lo que hace es inhibir la endotelina 1 a través del receptor A, y se ha visto que en la nefropatía por IgA, por año tienen una protección de aproximadamente 1 mililitro por minuto por año, que en un año no es mucho, pero en 10 años son 10 mililitros, o sea que un paciente que tiene 40, logramos, en vez de que baje a 20, podemos bajar en 10 años a 30, y eso no es poco. Pero a veces uno quisiera tener más, obviamente. Y recordemos que cuanto más temprano empecemos a hacer los tratamientos, mejor va a ser el resultado. Y después, por último, tenemos los MRA, que son, digamos, las drogas antialdosterónicas, entre los cuales ahora la finerenona, con un papel muy importante para bajar la fibrosis, que es uno de los 3 spots o de los 3 targets que tenemos que tener para poder lograr un buen approach desde el punto de vista farmacológico no inmunosupresor. Tener en cuenta este tema, este es un paper que publicamos hace unos años atrás nosotros en Argentina, en el cual la podocitura son pacientes argentinos que tienen podocitura, nefropatía por IgA, y cómo los mecanismos importantes que uno tiene que hacer acá es tratar de inhibir la pérdida de podocitos. Que cuanto más uno de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo va teniendo esclerosis focal, la cantidad de podocitos que uno tiene es menor y por lo tanto la capacidad que uno tiene de recuperar ese riñón es peor. Por ejemplo, yo tengo un paciente con esclerosis focal cementaria, ya sabemos que el 40% de los pocitos están perdidos. Y como es una célula que no se reproduce, estamos en problemas. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una glomerulopatía, sea cual fuere, estamos en la etapa 2, porque en la etapa 1 no hay un filtrado que está normal o aumentado, hay cierto grado de hiperfiltración,
Hay podocituria, se esperan podocitos, células que no se vuelven a recuperar, y no hay ni hematuria ni tampoco proteinuria. Entonces uno está en un problema. Y cuando uno biopsia al paciente es cuando ya el paciente tiene cierto grado de proteinuria, porque ya el podocito, que es la célula que inhibe la pérdida de proteínas en orina, ya no está más. Entonces, de esa forma, la proteinuria empieza a progresar, se cae el volumen de filtrado y tenemos el estadio 3, que ya es imposible de revertir, con mayor grado de proteinuria y una filtración glomerular más baja. Como dije previamente, la norma CADIGO por ahora y hasta dentro de un mes y medio van a decir esto. Proteinuria mayor a 1 gramo por día, a pesar de 3 meses de un tratamiento de nefroprotección adecuado, a través de un buen manejo de la presión y todo lo que dije, el sistema renina angiotensina, etc. Tenemos dos opciones. Si el paciente tiene menos de 30 de filtrado, nefroprotección, y si el paciente tiene más de 30 de filtrado, tiene varias opciones. En general, yo esto lo vengo reclamando y hemos puesto un párrafo en la norma CADIGO, porque cuando se le pide al paciente estar en un estudio randomizado, controlado, generalmente en Latinoamérica estamos huérfanos de esto. Son muy pocos los países y los centros dentro de cada país que pueden ofrecer este tipo de abordaje. Entonces esto no es justo y estamos tratando de que esto se modifique con la industria farmacéutica para que todos los países puedan tener acceso a lo que las normas CADIGO sugieren. Recuerden, las normas CADIGO no son órdenes, son sugerencias y recomendaciones. Y obviamente uno tiene que evaluar si el paciente tiene más de 1 gramo de proteinuria y un filtrado mayor a 30, si corresponde no darle corticoides cuando en realidad no hay otro tratamiento adecuado, ¿no? Pero sabemos que estos son casos a veces muy tardíos. Entonces, es tarde cuando uno llega a intervenir al paciente con nefropatía por IgA, la glomerulopatías en particular en general. Entonces uno tiene que adelantarse, como no tenemos biomarcadores adecuados, estamos en problemas. ¿Mm? Entonces, nefropatía por IgA. 3 conceptos básicos que me interesaría que se lleven hoy. Uno es que para el tratamiento farmacológico tenemos que, por un lado, bajar la disminución de la síntesis de IgA hipogalactosilada. Como a nivel genético no podemos modificarlo, vamos a ver ahora qué es lo que está saliendo en estudios randomizados fase 2, fase 3 y lo que va a venir en los próximos años a la venta, en algunas partes ya está. Segundo, la inflamación del riñón es clave. Esto tiene que ver más que nada con los mecanismos histopatológicos de proliferación endotelial, extracapilar, mesangial. Y la última, que lo queremos evitar, que es la fibrosis, que no son excluyentes, porque en un paciente generalmente tenemos los 3 círculos presentes. Y para la fibrosis ya hablé de la finerenona y de todo lo que hablamos antes de mecanismos antes de bajar la hiperfiltración con los mecanismos no inmunosupresores de nefroprotección. Entonces, esto es lo que hablamos de lo que tiene que ver con SGLT2I, esparsentan, enzima renina-angiotensina aldosterona y finerenona para este tipo de situación. Hemos publicado hace poquitito el estudio de la atrasentan en pacientes con nefropatía por IgA. La atrasentan es una droga que inhibe la endotelina 1, pero a diferencia del esparsentan es una droga puramente antiendotelina, mientras que el esparsentan tiene dentro de su componente 2 subcomponentes, un inhibidor un bloqueante receptor de angiotensina más un inhibidor de la endotelina 1. Y lo que ha mostrado la atrasentan, ya estamos terminando el estudio de randomizado controlado de algunos pacientes, por ejemplo en Argentina ya tenemos 9 pacientes que están en la etapa de etiqueta abierta. Lo que hace básicamente es disminuir la proteinuria a valores significativos. Si el placebo lo bajó a 3,1%, el atrasentan lo bajó en 38,1%. Este es el estudio de interim análisis, el estudio de avance, pero esto no tiene nada que ver con el estudio final, que falta muy poquito para que terminen con todos los pacientes y se pueda publicar a ver qué impacto tiene sobre el volumen de filtrado. Porque nada sirve bajar la proteinuria si el paciente de pronto el volumen de filtrado no lo terminamos de conservar o disminuir lo más que se pueda. Entonces, segundo, bajar la IgA hipogalactosilada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente ya hablé de la fibrosis y de la inflamación. Entonces, con el tema previo que tiene que ver con la síntesis de IgA hipogalactosilada, acá actuamos con las drogas básicamente anti-April, que son las que bloquean el switching de IgM-IgA, o con el TACI, que es el receptor que recibe a la molécula BAF o a la molécula April del linfocito para que se produzca el switching de IgM-IgA. Y después otra droga que tenemos también es el Nefecon, que es la budesonida de liberación prolongada, que se da durante 9 meses y que de esa forma también disminuye la switching de IgM-IgA. Y con el tema de la inflamación, tenemos a los corticoides, que es lo clásico que hay a nivel mundial para tratar a estos pacientes. Sabemos que es una droga efectiva, pero que después de varios meses de tratamiento uno debe suspender por la toxicidad que tiene.
Y también sabemos que después de un tiempo prolongado, sin usarla, vuelve a recaer la inflamación a nivel del riñón. Y los otros son niveles del complemento, entre los cuales tenemos varios, el nivel de factor B, que es el itacopan, tenemos el pexetacoplan, tenemos el avacopan. Básicamente, para que tengan una idea, la droga que está más avanzada ahora es el itacopan, que ya está a la venta en algunos países del mundo, y en Argentina creemos que ya el año que viene va a estar a disposición, si no es este año, para poder usarla en algunos pacientes que realmente merezcan este tipo de tratamiento, que por tema de tiempo ahora no puedo hablar, pero si después aparece alguna pregunta, con gusto la podré responder. Pero básicamente son drogas que van a actuar contra la vía alterna del complemento. Otra es el eculizumab y el ravulizumab, que el ravulizumab se está ensayando ahora también en un estudio, y son drogas anticomplemento que actúan sobre el componente antiinflamatorio. Y después, tener en cuenta que la vía alterna del complemento es la vía más antigua que tenemos en el cuerpo humano desde el punto de vista innato y es la que está más activada en esta situación, a diferencia de lo que es la vía clásica, que en la nefropatía por IgA no tiene mucho rol. Y sí tener en cuenta que la vía de las lectinas, aproximadamente en 30% de los pacientes, está activada. Lamentablemente el estudio, que era el estudio del laboratorio de Homeros, la droga se llama narsoplimab, dio futilidad a los 9 meses y suspendimos el estudio a nivel mundial porque no mostró diferencia con respecto al placebo. Este es un estudio también publicamos sobre el itacopan en nefropatía por IgA, en el cual demostramos que la inhibición del factor B, que en definitiva terminaría de alguna manera inhibiendo la convertasa del C3BBB de la vía alterna del complemento, produce una disminución importante de la proteinuria. Fíjense que la baja al 38,3%. Esto es una droga antiinflamatoria, es una droga anticomplemento, que a diferencia, como dije anteriormente, de la trasentan, el atrasentan actúa sobre los mecanismos microinflamatorios y de hiperfiltración. Esta droga ya no. El itacopan es una droga que se da por boca, no se da en forma inyectable y que ha demostrado tener hasta ahora un efecto importante sobre la proteinuria. Estamos viendo, ya terminando con este estudio, en los pocos últimos pacientes que nos quedan del estudio randomizado ya doble ciego, de que la protección sobre el volumen de filtrado, la impresión es que tiene un efecto beneficioso sobre el mismo. Pero bueno, no hay nada oficial porque no se puede hablar, porque esto es algo que todavía no terminó de suceder, ¿no? Y es una droga bastante segura, como es una droga anticomplemento, requiere del uso de vacunas antiencapsuladas para bacterias y que en realidad, como este es un estudio que se empezó en la época de la pandemia, en realidad no ha tenido mayores complicaciones respecto al grupo placebo en lo que tiene que ver con infecciones y eventos adversos serios. El otro droga que les comenté era el rituximab, que mucho no demostró, pero sí el ravulizumab sí ha demostrado tener un efecto importante sobre la disminución de la síntesis de la IgA hipogalactosilada. Las otras drogas que también están actuando, aparte de lo que son anti-APRIL, como les comenté previamente, que son dos básicamente, una que se llama sibeprenlimab y la otra que se llama sigakibart. Son dos drogas que son anti-APRIL. Ahora tenemos también otro nuevo abordaje, que sería el del receptor de la molécula APRIL, que se llama TACI, y ahí tenemos varias drogas, el povetacicept, el atacicept, etcétera, que también están demostrando en fase 3 que son protectoras para la nefropatía por IgA menos con nivel antiproteinúrico. Y por último, para terminar, voy a hablar del anti-CD38, que es una molécula que está involucrada a nivel de plasmablasto en la formación de autoanticuerpos. Se está utilizando en un montón de entidades, en mieloma múltiple, pero básicamente también en la nefritis lúpica y en la nefropatía por IgA. Ya hay estudios fase 2 y fase 3 que están lanzándose este año para evaluar la disminución de la producción del autoanticuerpo. O sea, esto ya va a un nivel diferente. O sea, no se forman los autoanticuerpos para que esto no impacte a nivel del riñón y de esa forma la protección sea aún mayor. El Nefecon, como le dije básicamente, es otra droga que lo que hace es actuar a nivel del intestino delgado, duodeno, sobre todo yeyuno e ilion, para producir una disminución del switching de IgM-IgA y actuaría también disminuyendo la formación de IgA hipogalactosilada. Y también lo que ha demostrado es lo que les dije anteriormente, una disminución de la proteinuria y una protección del volumen de filtro de aproximadamente 3 a 5 mililitros por minuto por año.
comparado con el Sparsentan, que es 1 mililitro por año. O sea que es mucho más. Y lo que le dije previamente, la molécula AP y la molécula BAF, ya por sí mismas, a través del receptor TACI, van a producir un switch en IgM-IgA, y acá estaríamos como bloqueando con estas drogas la producción de switching de IgM a IgA. El felzartamab, como le dije anteriormente, por ejemplo, es una de las drogas anti-CD38. Esto es todo el mapa que tenemos en la cabeza, que estamos desarrollando con drogas que puedan llegar a trabajar sobre la fisiopatología del IgA. Fíjese que hay moléculas anti-APRI como el atacicept y el telitacicept, drogas anti-BAF como el belimumab, que hasta ahora no ha mostrado mucho efecto, inhibidores del receptor mismo, ¿no? Y después también tenemos el felzartamab, que es una droga anti-CD38. Entonces, sería para terminar todo digamos, el complejo que tenemos de actividad, las moléculas que están protagonizando la nefropatía por IgA, el complemento, la vía alterna, la vía de las lectinas, la molécula ACPRI, la molécula BAF, el TACI, los receptores tipo TOL y el CD38, y a nivel del riñón, todo lo que tiene que ver con el mecanismo microinflamatorio, aldosterona, angiotensina 1, angiotensina 2, etc. Y fíjense, hasta ahora, la gran cantidad de drogas que se están evaluando a nivel mundial para poder llegar a tener el mejor de los pronósticos y evoluciones ya directamente dirigidas contra los pacientes con nefropatía por IgA. Entonces uno se encuentra con decir, bueno, ¿cuál es el camino a tomar? Todavía mucho no sabemos, estamos aprendiendo de esto, con gusto responderé preguntas al final, pero básicamente acá está el desafío era saber por cuánto tiempo tratarlas, qué droga usar en cada caso, en particular de los pacientes con nefropatía por IgA. Yo termino con este cuadro de Dalí, Galatea de las esferas, en la cual yo creo que cada esfera es un paciente en el cual hay un componente diferente que puede ser que esté actuando, ya sea histológicamente y o laboratorio y o la historia clínica. Entonces, cuando uno va a abordar a estos pacientes, creo que es fundamental que pensemos en forma cuántica, no solamente en el paciente particular, sino también a veces en un paciente viendo en perspectiva, desde la punta vértice del cuadro hacia los labios o hasta el centro del mismo, porque puede ser el mismo paciente que a lo largo de su evolución tenga diferentes presentaciones clínicas a lo largo de la historia. Yo con esto les agradezco la compañía y los dejo en manos del próximo expositor que va a presentar el doctor Nova, que es mi amigo Juan Manuel Mejía. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Trimarchi. Realmente excelente la presentación. Hemos podido dar un pantallazo de un montón de cosas, realmente desde lo nuevo y lo básico hasta lo más actual. Y bueno, ahora seguimos con la charla del doctor Juan Manuel Mejía. Él es médico, internista y nefrólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en enfermedades glomerulares de la Universidad Estatal de Ohio y actualmente es el encargado de la Clínica de Enfermedades Glomerulares del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Adelante, doctor Mejía. Un gusto estar con usted la noche de hoy. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y bueno, vamos a hacer un salto enorme a dirigirnos ahora hacia una glomerulopatía secundaria y vamos a hablar sobre nefritis lúpica, sí sobre algunas estrategias nuevas, pero también sobre algunos conceptos nuevos. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Realmente en esta plática todo lo que les platicaré son muchos conceptos de estudios y algunas visiones personales. Antes de empezar, les voy a poner este esquema de cómo más o menos se ve, y sobre todo lo veo yo particularmente, el cómo se desarrolla la nefropatía lúpica, ¿no? En lupus eritematoso sistémico, lo primero que pasa es que con una predisposición genética y estímulos ambientales, el cuerpo, las defensas pierden la tolerancia a los autoantígenos, es decir, empiezan a reconocer antígenos propios. Lo importante en este esquema es que eso lo refleja el tener anticuerpos anti diferentes antígenos, muy conocidos, los anticuerpos anti-DNA doble cadena, anti-Ro, anti-Smith, todo esto. Todo eso traduce que ese efecto de autoinmunidad
persiste. ¿Qué pasa posteriormente? Que pues esos antígenos unidos al autoanticuerpo forman complejos inmunes y se depositarán inicialmente, se le llama de forma silente en los riñones, y eso prácticamente el único dato adicional es que además de tener los autoanticuerpos detectables, empieza a haber datos de activación de las vías efectoras, sobre todo en la vía del complemento. Usualmente nosotros detectamos la nefropatía cuando posterior a la deposición de complejos inmunes viene la respuesta inflamatoria, la destrucción de la barrera de filtración y entonces vemos hematuria, proteinuria, en fases más avanzadas pérdida de función renal, hipertensión, junto con la serología positiva y el complemento bajo. Y finalmente, ya sea por el tratamiento que administremos o por evolución natural de la enfermedad, pues esto puede llevar a una fase o de reparación o de enfermedad renal crónica, la cual pues se manifiesta por algunos síntomas muy parecidos, ¿no? Proteinuria, tasa de filtrado glomerular disminuida, hipertensión, pero prácticamente, en la actualidad, la única forma de distinguir entre estas fases es hacer una biopsia renal y saber qué tanta inflamación, qué tanto daño o la combinación de ambas. Entonces, con este esquema de fondo en conceptos, vamos a tratar de ver los siguientes puntos sobre nefritis lúpica y el primero es un concepto que se usa mucho en reumatología, que es modificar la enfermedad, ¿no? Esto surge mucho de la artritis reumatoide, el utilizar medicamentos que modifican el curso de la enfermedad y en un panel reciente de reumatólogos, esto se publicó hace 2 o 3 semanas, lo que definieron fue que para modificar la nefritis lúpica se necesita minimizar la actividad de la enfermedad sin incrementar la toxicidad del tratamiento actual y que esto finalmente se refleje en evitar daño orgánico. Y prácticamente estos son los componentes de modificar la nefritis lúpica. Mejorar la respuesta que vemos con proteinuria o la histología ahora que tenemos la biopsia repetida, pero además de voltear a ver a esto, empezar a voltear a ver, evitar que esa respuesta se pierda con recaídas y con ello evitar pérdida de la función del órgano, tratando de no incrementar efectos adversos y si se puede reducir el medicamento que más efectos adversos causa, que son los glucocorticoides. Entonces, vayamos un poco sobre estos criterios, ¿no? El primero es lograr mejoría clínica y esto pues sabemos que nuestras definiciones de remisión incluyen la función renal estable y la disminución de la proteinuria y también sabemos que en nefropatía lúpica lo que buscamos es el mínimo posible de proteinuria, es decir, respuestas completas, porque en los casos de pacientes que se quedan con algo de proteinuria, que algunas veces le llamamos residual, pues tienen todavía el 50% de probabilidad de llegar a diálisis. No sabemos qué es esto, si el efecto dañino de tener proteinuria o muy probablemente cierta actividad persistente que no tratamos pensando que la proteinuria es daño. Ahora esto es ampliamente conocido. Lo nuevo es que ahora tenemos biopsias repetidas para realmente saber si la actividad desapareció. Y esto es una propuesta que también se publicó hace 2 semanas. Es un grupo apenas una propuesta, pero que dice, si hacemos una biopsia repetida después de 12 a 18 meses de tratamiento, le podríamos llamar respuesta histológica cuando baja más del 50%, disminuye el 50% el índice de actividad de la biopsia inicial hasta un índice de actividad menor de 3 puntos y remisión histológica cuando prácticamente no hay ningún dato de actividad y como un indicador de mal pronóstico, el que la actividad persista arriba de 4 puntos y que la cronicidad se haya establecido con más de 4 puntos. Esto evidentemente es apenas una propuesta, pero sería lo que entraría en este concepto de si nuestros medicamentos logran remisión de la proteinuria
y remisión histológica. Ahora, si se fijan, esto de lograr la remisión clínica e histológica está enfocado prácticamente en la fase de inflamación. Sin embargo, pues si no ponemos atención en las fases de generación de complejos inmunes a autoanticuerpos, el gran problema es que podemos tener recaídas de la enfermedad. Y esto es una publicación reciente también del grupo italiano, y lo que ellos vieron es cuánto tiempo duró la remisión completa en sus pacientes. Si ven aquí en rojo y morado, pacientes en que la remisión completa se alcanza, pero dura menos de 0 o 1 año, pues al recaer, pues el problema es que muchos de estos pacientes progresan a perder función renal. Aquí lo vieron en este estudio como llegar a una tasa abajo de 60. Mientras más prolongada es la remisión, pues lógicamente también la conservación de la función renal es mejor. Y añadido a esto, pues cada vez que hay una recaída, iniciamos nuevamente tratamiento, incluyendo los esteroides, y entonces, mientras menos dure la remisión, más probable que aumente el índice de daño orgánico. O sea, aquí en este caso, no solamente pensar en lo renal, sino, por ejemplo, en los efectos de los glucocorticoides en cataratas, osteoporosis, síndrome de Cushing, etc. Entonces, tan importante es alcanzar la respuesta como mantenerla, porque pues también sabemos que cada nueva recaída se va perdiendo la posibilidad de alcanzar respuesta. Esto es, pacientes en primer flare de nefritis en verde, pues en este estudio respondieron 50% a 12 meses, pero en un segundo flare, pues ya solo 34%, en un tercero 17%, y pues es lógico porque cada vez hay más fibrosis y evidentemente entre más recaídas, mayor probabilidad de perder función renal. Entonces, tan importante es lograr el control de la fase de inflamación. Evidentemente, en el momento agudo es nuestro primer objetivo, pero si queremos medicamentos que cambien el curso de la enfermedad, también necesitamos medicamentos que actúen sobre esa generación de complejos inmunes y autoanticuerpos. Finalmente, todo ello se va a reflejar en que la tasa de filtrado glomerular se mantenga. Sabemos que todos nosotros tenemos una reserva renal y perdemos 1 mililitro por minuto por año en promedio. Lo que queremos es que pues, cualquier brote de nefritis hará que perdamos nefronas, pero con un tratamiento adecuado y que modifique la enfermedad, pues lograremos que la pendiente de la tasa de filtrado sea equivalente y la función renal persista. Evidentemente no hemos llegado al punto donde todos los pacientes responden, habrá quien no responde y pierde función renal, pero algo importante es concentrarnos en quienes respondieron inicialmente, que no vuelvan a tener episodios de recaída que finalmente los llevan a perder la función renal. Y el último punto del concepto de modificación de la enfermedad es lograr disminuir la dosis de medicamentos con daño. Este es diversos ensayos clínicos, incluido recientemente el Regency, y vean cómo pues 1/4 parte de los pacientes desarrollan efectos adversos graves, 1 de cada 10 infecciones graves, y hay algunas muertes, y hay algunos otros eventos adversos que ocasionarán muchos cambios en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ese es el concepto que se propone para evaluar cada nuevo tratamiento que tenemos. Y justo lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo cada uno de los tratamientos que tenemos, qué tanto cumple con estos puntos. Quise empezar al revés, ¿no? Disminuir la dosis de glucocorticoides, pues sabemos que los estudios más recientes con combinaciones de 3 medicamentos, como el de voclosporina o vinutuzumab, pues inician con dosis más bajas de glucocorticoides, o con belimumab, pues si iniciaron más alto, por lo menos que se reduzcan más rápido. Entonces, el cuarto punto probablemente lo estén cumpliendo las nuevas combinaciones, permitiendo bajar a menos dosis o más rápido la dosis de prednisona. Pero veamos justo estos 4 esquemas de tratamiento
que hemos utilizado, qué tanto cumplen con estos criterios. El primero conocido pues fue ciclofosfamida y evidentemente esto se compara contra esteroides solos. Sabemos que la ciclofosfamida ocasionó mejores remisiones en cuanto a proteinuria. Quise poner este cuadro porque también hay evidencia de remisión histológica con la ciclofosfamida en biopsias repetidas. Viendo este cuadro, aunque realmente no hay una diferencia estadística, pareciera que la actividad histológica se fue o disminuyó más con dosis altas. Entonces, ese primer punto, la ciclofosfamida definitivamente lo cumple. La prevención de recaídas, pues comparado con esteroides, lo cumplió inicialmente. Y evidentemente tenemos seguimiento a muy largo plazo de los ensayos de ciclofosfamida, previniendo la pérdida de función renal. De modo que si ponemos acá arriba esta tablita, pues la ciclofosfamida sí cumple con algunos de los puntos, con excepción de que el esquema de ciclofosfamida pues va con dosis muy altas de esteroides. Después de ciclofosfamida, pues salió el micofenolato y ahora el comparador era ciclofosfamida. Estos ya son estudios viejos, digamos. Sabemos entonces que en respuesta parcial o completa, pues fueron equivalentes la ciclofosfamida y el micofenolato. En este estudio en el grupo de otros, donde estábamos los latinoamericanos, con un poco de mejor respuesta a micofenolato que ciclofosfamida. Entonces, también micofenolato, en comparación a ciclofosfamida, cumple el tener una respuesta clínica. Después se demostró que comparado con mantenimiento con azatioprina, cumple en la prevención de recaídas, pero siempre el gran punto que le faltó al micofenolato fue demostrar preservación de la función renal, ¿no? Ese tercer circulito fue lo que le quedó pendiente y evidentemente también usando dosis altas de esteroides. Pero bueno, estos dos esquemas pues son los que siempre hemos utilizado. Brinquemos a lo nuevo que se propone, ¿no? Lo primero que salió fue tacrolimus y micofenolato, a veces llamado multitarget. Recuerden que se comparó contra ciclofosfamida y lo que mostró es que, bueno, hay una respuesta clínica más rápida en los primeros meses, que después al 2 años de seguimiento es realmente equivalente entre los dos tratamientos, pero bueno, demuestra mayores respuestas clínicas, demuestra mayores respuestas histológicas, se va tanto en ciclofosfamida como en el esquema multitarget la actividad, pero aquí empiezan los problemas. Vean ustedes cómo, si bien fue un ensayo clínico pequeño en el seguimiento, 2 años totales, año y medio en la fase de mantenimiento, el esquema de inhibidores de calcineurina no demostró disminuir las recaídas de la enfermedad. Y al no disminuir recaídas de la enfermedad, tampoco demostró un beneficio adicional sobre los tratamientos tradicionales en el daño orgánico, dígase pérdida de tasa de filtrado o progresión de la enfermedad. De modo que si en comparación a los tratamientos tradicionales ponemos el esquema multitarget, sí es muy bueno para reducir proteinuria inicialmente, pero ha quedado a deber en prevención de recaídas, prevención de daño orgánico y parcialmente, pues sí se redujo también la dosis de prednisona, dado que este esquema utilizó 0.6 miligramos por kilo. Después surgió el esquema de voclosporina, no entraré demasiado porque en la región todavía no lo tenemos, pero siendo un inhibidor de calcineurina como el tacrolimus, igual mostró mejoría en las respuestas en comparación de solo micofenolato, pero vean ustedes, en el seguimiento a largo plazo tampoco hubo diferencia en incidencia de recaídas, eso no lo puse aquí en la diapositiva, y por lo tanto tampoco hay diferencia en preservación de la función renal. Entonces, ese punto número 2 y ese punto número 3, los esquemas de inhibidores de calcineurina están quedando a deber un poco. Y evidentemente, pues sí, el estudio de voclosporina es el mayor ejemplo de usar una menor dosis inicial de glucocorticoides.
Ahora, de los inhibidores de calcineurina, ¿qué pasa con los medicamentos anticélulas B? El primero que salió pues fue belimumab en combinación con micofenolato ciclofosfamida. El ensayo clínico pues vimos que aumentó la tasa de respuestas clínicas. Hay un subanálisis muy interesante también histológico de los centros en Argentina con la doctora Ana Malvar, también con respuestas histológicas. Pero a diferencia de los inhibidores de calcineurina, el bloquear las células B sí disminuyó la incidencia de recaídas en todo el grupo de pacientes, independientemente del tratamiento inicial que utilicemos e independientemente de la clase histopatológica. Un efecto diferencial con los inhibidores de calcineurina que probablemente explique que al final el desenlace compuesto renal de pérdida de función renal o llegada a diálisis, pues fue menos frecuente con belimumab que con placebo. De modo que, a diferencia de los esquemas de inhibidores de calcineurina, tener en la fase de continuación o mantenimiento un medicamento anticélulas B nos ayuda a que además de la respuesta, prevengamos recaídas y con ello preservemos la función renal y evidentemente en estos esquemas, decíamos, nos dejan usar menos esteroides. Y el último invitado a todo esto, pues es obinutuzumab, un medicamento depletor de linfocitos B, y nuevamente, comparado a micofenolato, mejores respuestas clínicas con prednisona abajo de 7.5 miligramos, y nuevamente, inhibir las células B a largo plazo hace que el tiempo a la recaída sea menor en la línea morada, y esto es un subanálisis a solo año y medio que, que en la línea sin medicamento anticélulas B. Hay más incidencia de recaídas dejando solo micofenolato y esteroides en comparación con agregar un medicamento anticélulas B como obinutuzumab, y nuevamente eso hace que en año y medio la llegada a un desenlace desfavorable, que sea falla al tratamiento, duplicación de creatinina o muerte, pues fue menor en este ensayo, y creo que a futuro necesitamos esperar el seguimiento a 2 años, pero más o menos vemos el mismo efecto preventivo de recaídas de belimumab, ¿no? Mejores respuestas, menos recaídas, menos daño orgánico, con menor cantidad de glucocorticoides. De modo que no todos los esquemas terapéuticos nuevos son iguales, y esto tenemos que empezar a aprenderlo, y por lo menos vemos que en la fase del mantenimiento sí hay una diferencia entre inhibidores de calcineurina y medicamentos bloqueadores de células B. ¿Qué es lo que hace esas diferencias? Tenemos que explorarlo, pero cuando menos, vean, estos son cómo se comportó la serología, y si recordamos esa primera diapositiva, la serología, por ejemplo, el complemento, nos habla de qué tanto se están depositando los complejos inmunes y activando esta vía. Cuando vemos tacrolimus y micofenolato, pues no hubo ninguna diferencia en los niveles de C3 o C4 respecto a usar ciclofosfamida. Voclosporina, micofenolato contra solo micofenolato. Estos son, perdón, aquí son anticuerpos anti-DNA doble cadena, complemento C3, pues el curso entre los dos grupos es prácticamente equivalente. Sin embargo, medicamentos anticélulas B, esto es belimumab, anticuerpos anti-DNA doble cadena, complemento, belimumab, pues menor, en el grupo de belimumab, menores niveles de anticuerpos, mayores niveles de complemento C3, hablándonos un poco de esa modificación de la fase inicial de deposición de complejos inmunes y de autoinmunidad. Y finalmente, obinutuzumab, vemos un efecto muy parecido. Mayor disminución de anticuerpos anti-DNA doble cadena, mejores niveles de complemento, ¿sí? Vean cómo realmente en el grupo placebo también bajan muy bien, probablemente con los esteroides, pero después no bloqueamos de alguna manera los mecanismos generadores de autoanticuerpos. Entonces, parecería ser que la diferencia entre estos efectos de recaídas tiene mucho que ver
con la vía que estamos bloqueando y parecería ser que bloquear las células B a largo plazo nos ofrece un extra en control de la autoinmunidad y la deposición de complejos inmunes. Evidentemente necesitamos más estudios y comparaciones entre estudios. Este es un artículo, una revisión de los artículos publicados y los tratamientos publicados, y vean cómo hay muy pocas combinaciones, comparaciones directas. Prácticamente belimumab pues está comparado con ciclofosfamida o con micofenolato, o vinutuximab solo con micofenolato, pero no sabemos, por ejemplo, qué pasaría entre uno u otro inhibidor de células B, o más interesante aún, el comparar un inhibidor de calcineurina contra un inhibidor de células B, que realmente sería la evidencia final y fuerte para ver estos efectos que los estamos viendo en los subanálisis de los estudios. Pero lo que sí parece ser es que las vías de células B y su transformación en células plasmáticas están siendo de gran interés en la investigación, y estos son ensayos clínicos registrados en Clinical Trials, y pueden ver cómo va mucho dirigido a células B, la coestimulación, o más adelante a células plasmáticas, gran parte de la investigación en nefritis. De modo que para terminar esta charla, pues repasando, los nuevos objetivos de tratamiento de la nefritis lúpica sí nos dan la importancia a la respuesta inicial clínica o histológica, pero se extienden más allá. Una vez adquirida esa respuesta, tenemos de inicio que estar pensando más allá en qué haremos para prevenir recaídas y con ello preservar la función renal, y considerar siempre si podemos bajar las dosis de esteroides. Los nuevos tratamientos combinados pues han logrado variablemente algunos o todos de estos efectos, ¿no? Y es variable entre las vías que atacamos. Y cualquier nuevo tratamiento que salga en el futuro, justamente tenemos que evaluarlo en comparación a estos objetivos. Sí, el ensayo clínico inicial se centrará en la respuesta clínica, pero también ver qué pasa a largo plazo con recaídas y con el daño orgánico. Y también la otra es que podremos pensar a futuro en cómo lograr las mejores combinaciones para maximizar los beneficios. Por ejemplo, el máximo beneficio antiproteinúrico inicial de un inhibidor de calcineurina con el máximo beneficio en el seguimiento de un inhibidor de células B. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención, y junto con el doctor Hernán Trimarchi estaremos listos para cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias por la invitación y estamos atentos. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por esta presentación. Yo quería complementar que Juan Manuel Mejía acaba de publicar en NEFSAP, que es el sistema de autoevaluación de la Sociedad Americana de Nefrología, en esos volúmenes que salen cada 3 o 4 meses, en el volumen de glomerulopatías, es el que escribe el capítulo de nefritis lúpica. Y muchos de los conceptos que acaba de decir acá los expresa muy claramente en ese volumen, así que les recomiendo que lo lean. Y tenemos unas cuantas preguntas para los dos. Como saben, los que están escuchando pueden hacer sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Y tenemos algunas que tratan de empezar a acomodar esto. Y alguna pregunta básica para Hernán, que es cómo aplicas tú en un paciente que vas a empezar tratamiento antiproteinúrico el inicio de IECA y de inhibidores de SGLT2. ¿Cómo lo haces en la práctica diaria? Bueno, gracias. Acá el tema, para ser, digamos, objetivo, uno generalmente va por lo que sería etapas. La primera etapa, con una evidencia ya 1A, tiene que ver con el uso del bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona y la nefroprotección a la nefropatía por IgA. Uno empieza con una dosis estándar, de acuerdo al peso del paciente, la tolerancia, etcétera. Y cuando uno ve que ya llega al nivel adecuado, porque al nivel de proteinuria por ahí bajó, pero no lo suficiente,
y los niveles de presión arterial por ahí ya están en niveles que uno no desea tenerlos por debajo de 110 de sistólica, menos de 70 de diastólica. En ese caso uno agrega la segunda droga, que sería el SGLT2I, que puede ser la paglifosina o puede ser empaglifosina. Estos son drogas complementarias, hay que tener en cuenta algunas cositas. A veces hay pacientes que no pueden recibir el IECA por razones atópicas o a veces por razones relacionadas con la hemodinamia. Y también con SGLT2I, que tienen que ver a veces con el volumen de filtrado, que a veces por debajo de 20, realmente ya no está del todo todavía probado, y también el riesgo de infecciones, etcétera, que uno puede tener con estos tipos de pacientes. Lo que sí yo creo que es el trípode del tratamiento, porque uno acá baja la proteinuria con dos mecanismos que son básicamente hemodinámicos, si bien la angiotensina 2 y la luteína 1 tienen componentes inflamatorios. Creo que el mecanismo antifibrótico yo no lo dejo de lado, creo que es la tríada de tratamiento que deberíamos, dentro de lo posible, utilizar en todos los pacientes, que es la finerenona, que si bien no es una droga que esté etiquetada, aún todavía hay estudios básquet, así tipo el cesto, para varias patologías, sobre todo glomerulares, pero creo que es una droga que en forma silenciosa va a terminar de alguna forma abrogando o disminuyendo la progresión de la fibrosis, que no tenemos marcadores útiles y es silente, ¿no? En cuanto a la progresión. Excelente, ya contestaste la segunda pregunta, si era cuándo añadías la finerenona, así que vas adelantado. Y el otro punto que aparece vinculado son dos cosas. Una, el acceso a la budesonida en la región, el uso de otras budesonidas que no sean de larga duración, como lo ves. Y después para los dos, ¿qué lugar tiene la hidroxicloroquina? Bueno, con el tema de la budesonida, si uno se atiene a lo que uno trata de tener evidencia y lo que trata de utilizar a través de lo que son los estudios serios, randomizados, controlados con placebo, que es el estudio NEF 301, que es el estudio sueco, que va liderado por los suecos, que implementamos en varios países del mundo, incluye el único país latinoamericano fue Argentina, que pudo participar. Incluimos alrededor de 15 pacientes. Eh, Está demostrado de alguna manera que es una droga útil, que es una droga que baja la switching de IgM y IgA, y que de esa manera es uno de los tres bloques que yo le pedí que por ahí recordaran, básicamente como para el abordaje fisiopatológico y racional del paciente con nefropatía por IgA. La budesonida se da durante 9 meses, 16 miligramos, y después se para. Lo que tiene de bueno es que tienen darle larga duración y por ahí por un año y medio no se da más la droga, porque después comienza a haber nuevamente fenómenos de recaída. Y otro tema que no sabemos es cuál es la dosis de mantenimiento. En fin, estamos aprendiendo. Esto sinceramente hay que ser humilde y decir, no sabemos, esto es lo que sabemos hasta ahora, sabemos de combinación de Nefecon con atrasentan, ni con eparsentan, ni con un antiaprin, ni con un anti-CD38, ni con Tatac, no sabemos nada. Sabemos que esto. Y lo otro que me preguntabas, que tiene que ver con las budesonidas que no es el Nefecom, no hay evidencia. Sí, lo que les puedo contar es que hay un estudio que se está llevando a cabo en la India. La India es es una etnia muy particular, es un país que en realidad no es un país en cuanto a su etnia, porque son un montón de poblaciones diferentes, en las cuales quizá tampoco aplique lo que llamaríamos la herramienta que tenemos para hacer el pronóstico de la nefropatía por IgA, ¿no? El Predictive Tool no aplicaría para la etnia india, pero ellos están haciendo un estudio con aproximadamente 5.000 pacientes con nefropatía por IgA, y lo que están tratando de ver es con la budesonida genérica, la no deliberación prolongada, los efectos en un estudio randomizado, controlado, no sponsorado obviamente por la industria, con Suxin Alexander, que es la que está liderando este estudio, a ver qué pasa a 2 años de tratamiento. Anecdóticamente tengo que decirlo porque sería faltar un poco a tu pregunta. Hay pacientes que cuando no tienen nada para dársele o ya han tenido muchos episodios de corticoide, etcétera, la budesonida Lentacort, 9 miligramos por día que se pueden llegar a dar, ha dado resultados positivos, pero bueno, son casos aislados. No tengo ninguna autoridad para dar ningún tipo de recomendación porque no tengo ninguna evidencia, y las anécdotas en general pierden peso cuando uno tiene que hablar en un foro como este, así que es lo que les puedo comentar, ¿no? Una pregunta para el doctor Mejía.
O sea, hay más de una pregunta aquí que pregunta cuál es la experiencia en vida real del rituximab en nefritis lúpica. Y la otra pregunta que le quería hacer es, pacientes que están, por ejemplo, con tacrolimus, micofenolato y a los que a veces uno agrega el belimumab, muchas veces al hacer la retirada del tacrolimus empieza a aumentar la proteinuria. Entonces, ¿qué se hace en esos pacientes, no? ¿Mantienes las tres? ¿Hay alguna evidencia de mantener la triple medicación o cuál es su experiencia al respecto? Sí, no, excelentes preguntas. Digo, como mencionaba el doctor Trimarchi, estamos aprendiendo. Ya hay algunas cosas teóricas y otras cosas extrapoladas de estudios y tenemos que aprenderlo en la vida real, ¿no? Veía por ahí, o sea, qué antagonistas de células B tenemos en México y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, rituximab y cada vez más con genéricos. Sin embargo, rituximab, pues el problema fue que su ensayo clínico enfocado solo en respuesta clínica, pues fue negativo desde el punto de vista que no dio más respuestas completas, sí parciales, y por cierto, la misma evidencia en la serología. Entonces, primero dejo eso, que podría ser algo equivalente. Belimumab y obinutuzumab, ¿no? Los dos, o sea, los dos, belimumab ya entrando en la mayoría de la región con indicación de nefritis y obinutuzumab en la mayoría de la región con indicación para linfoma y creo que posiblemente en ningún país o estar apenas en trámites para ingresar a indicación de nefritis. Entonces, en la práctica debemos tomar en cuenta el ambiente en el que estamos, ¿no? O sea, ¿por qué importa todo esto de las indicaciones? Porque en el medio seguro de gastos médicos, en algunos sistemas de salud, si no hay la indicación, no se podrá tener. Eh, ahora, en el uso, en otros aspectos, pues los tres son medicamentos anticélulas B, sí actúan diferente, ¿no? Belimumab, evita la activación de células B, pero sin causar tanta depresión. Rituximab, depresión, y obinutuzumab, una superdepresión. Pero el hacer esto posiblemente nos da beneficios a largo plazo, ¿no? Ese es como el mensaje, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? Pues es lo que hay que ir aprendiendo, ¿no? Sustituir alguno de los nuevos, obinutuzumab o belimumab con rituximab, sobre todo estos genéricos que podrían ser más accesibles, suena algo lógico, pero siempre pues tratar de ir lo más apegado a la evidencia, pero si no se puede, puede ser que sí otorgue un beneficio, pero hay que estudiarlo. Y, perdón, entonces hacia eso. Ahora, en la segunda es hacia los inhibidores de calcineurina, pareciera no tener este efecto, y recordemos que además tiene un efecto en el podocito. Entonces, puede ser que este efecto que esté observando, quien nos preguntaba de aumentar la proteinuria, refleje ese efecto hemodinámico, eh, aunque pues habría que realmente evaluarlo muy bien en todo el contexto. O sea, si es solo la proteinuria sin cambios en otras cosas, albúmina sérica, hemoglobina como indicador de inflamación o síntomas sistémicos, a lo mejor es solamente el cambio del efecto hemodinámico y aunque pudiera asustar, ese cambio teóricamente, y es lo que les digo, apenas vamos aprendiendo de migrarlo a la práctica, le podrá otorgar un beneficio a largo plazo manteniendo las células B apagadas. Pero justo todo esto es medio teórico y apenas extrapolándolo y adecuándolo. Creo que lo más importante es siempre que vamos a dejar un tratamiento, razonar qué es lo que buscamos, ¿no? Dejo un inhibidor de calcineurina, lo dejo porque creo que hay actividad inflamatoria y además me va a ayudar a reducir rápido la proteinuria. De estos medicamentos anticélulas B, a lo mejor no van a actuar tan rápido, lo que va a actuar rápido es el esteroide y el antiproliferativo, pero a largo plazo estoy esperando que este paciente o esta paciente que lleva 5 recaídas, pues no llegue con la sexta en un futuro, ¿no? Entonces, justo esos conceptos es lo que estamos aprendiendo. Excelente. Reclama el auditorio respuestas sobre la hidroxicloroquina, tanto para la IgA como para el lupus. Sí, bueno, la hidroxicloroquina para la IgA hay un estudio chino que está publicado con menos de 100 pacientes. Tiene su racional. Yo cuando hablé cuando mostré
la diapositiva donde estaban todas las moléculas y las drogas, la puse porque de alguna forma la hidroxicloroquina trabaja sobre los toll-like receptors, los receptores tipo toll, entre los cuales el 7, el 9 tienen un papel importante en la nefropatía por IgA y están interviniendo en la parte inicial en la cual la célula dendrítica y el toll-like receptor tienen una interacción importante con el sistema de inmunidad adquirida, básicamente el linfocito B, y después también con el T y con el plasmablasto en definitiva, que se forman los anticuerpos. Así que sí, el tema es que la evidencia es muy baja, habría que hacer un estudio randomizado controlado a nivel mundial, pero creo que acá hay un tema económico básico que tiene que ver con que es una droga que quizá no interesa a la industria, porque los réditos van a ser muy bajos comparado con otras drogas que si yo no tengo tiempo para hablarlo, ¿no? Pero si yo les mostrara un poco la cantidad de pacientes por año que se diagnostican nefropatía por IgA y el mercado que hay potencial para estas drogas que salen caras, muy caras. Por eso dentro de lo que es dentro de lo que es el pedido latinoamericano, que yo de alguna forma tengo la posibilidad de poder involucrarme en las normas CADIGO, lo hemos logrado con el consenso de todos los demás autores de ponerlo como un compromiso y un pedido a la industria de 2 o 3 puntos. Uno es, disculpe que me voy un poquito, pero creo que es importante dar este tema. Uno es el tema de que aquellos pacientes que participan de un estudio randomizado controlado con placebo y que después se les ofrece la etiqueta abierta durante un año, hasta que la droga no esté a la venta en el mercado de ese país, la industria farmacéutica se compromete a darle la droga en forma gratuita a estos pacientes siempre y cuando el paciente y el médico crean que es una droga que realmente el paciente la necesita. Segundo punto, y lo hemos discutido incluso esta semana en un webinar, en una charla con una de las farmacéuticas. Las farmacéuticas se van a comprometer a que las drogas se ajusten al precio del mercado local y no al precio del mercado mundial. Y de hecho hay países como el Reino Unido que han logrado que el Nefecon, que en Estados Unidos sale $15.000 por mes, lo terminen pagando $3.000, incluso menos. Entonces, se pueden hacer cosas y yo creo que trabajando de forma ordenada, cooperativa, a través de las respectivas sociedades y como región, vamos a poder hacerlo. Es para otra charla, pero básicamente, volviendo al tema de la hidroxicloroquina, creo que es una droga útil, pero que lamentablemente no tenemos la evidencia suficiente porque falta el soporte del estudio randomizado controlado que no es fácil de hacer. Muy bien. Juan Manuel. Sí, en lupus, justamente la mayor parte de la evidencia, el 95% de la evidencia es observacional, pero la diferencia es que es abundante, ¿no? Y en lupus sistémico y en lupus renal un poco menor, pero también la hay, ¿no? La cuestión es, habiendo tanta evidencia, en la mayoría de los comités de ética, hacer un ensayo clínico en este punto ya sería, o sobre todo controlado por placebo de la hidroxicloroquina, sería poco ético. Ahora, todo esto es en el ambiente de combinaciones con ciclofosfamida esteroides, micofenolato esteroides. La nueva pregunta es, si yo ya tengo ahora 3 medicamentos, se sigue requiriendo la hidroxicloroquina, se necesita observar. Lo primero que se ha publicado, sobre todo con belimumab, es que sigue teniendo un efecto agonista de los dos, sinérgico. Entonces, a pesar de que ha habido algunos editoriales o revisiones cuestionando esto, en mi opinión, creo que con la evidencia que hay, lo mejor es tenerla ahí y si en algún momento en el futuro sale algo demasiado fuerte, sobre todo en combinaciones triples, que no agrega un extra y sí pone en riesgo a los pacientes, entonces quitarla, o sea, seguir la estrategia contraria a lo que a veces pensaríamos, más bien tenerla por su perfil de seguridad y su beneficio observacional, y si después se demuestra que en esquemas triples no otorga un extra, entonces ahí quitarla. Fisiopatológicamente, como mencionaba el doctor Trimarchi, los mismos Toll-like receptor 7 y 9 son donde se captura el DNA de cadena sencilla y doble. Entonces, tiene todo el sentido fisiopatológico. Excelente. Doctor Trimarchi, yo quería hacerle una pregunta. En pacientes que uno rebiopsia
o sea, biopsia luego de trasplantado y uno encuentra una nefropatía por IgA, ¿cómo empieza el tratamiento? ¿Cómo sigue el paciente que ya vayan con tacrolimus, micofenolato y un poco de esteroides? ¿Qué evidencia hay de estas nuevas terapéuticas en pacientes trasplantados? Bueno, si vamos atrás por adelante, evidencia ninguna. Nada. Cero. No hay ni ¿Qué estudio haría usted randomizado entonces? con pacientes. Bueno, el tema es este. Fíjense lo interesante, cómo es la nefropatía por IgA de compleja, que a pesar de que el paciente haya recibido, supongamos, un trasplante cadavérico, para no tomar ninguna relación familiar que a veces podría eventualmente llegar a ver con un paciente con nefropatía por IgA, que recibe corticoides de altas dosis, que recibe timoglobulina, que recibe un anticalcinurínico, que recibe micofenolato, a veces o a veces belatacept, a pesar de todo eso, recae la nefropatía por IgA y es la causa más frecuente de pérdida de injerto después de los 20 años de trasplantado. Entonces, si a pesar de todos estos tratamientos inmunosupresores, la IgA vuelve otra vez a recaer histológicamente, puede ser, y o clínicamente, porque a veces puede ser que haya una recaída histológica, una rebiopsia, sí que tenga repercusión clínica por guinea en el laboratorio, o puede ser al revés, que por una proteinuria y o micromaturia, que muchas veces se desdeñan en el trasplante, y no debe ser así, porque la proteinuria es importante, ya sea porque esté trasplantado o no trasplantado, y ahí cuando uno la rebiopsia, la analiza, y ve que tiene nefropatía por IgA, ahí nos encontramos ante un dilema. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que vamos a tratar, porque depende, ya está en tratamiento con micofenolato, ya está en tratamiento con corticoides. Si estamos ante una recaída, uno debería pensar que este paciente hay que retratarlo como si no estuviera trasplantado. O aumentar la dosis de micofenolato, o darle un corticoide a 1 mg/kg, en fin, o 0,5. Depende del caso. Lo que sí le puedo decir es que por el momento no hay evidencias en el paciente trasplantado de que ninguno de los tratamientos que yo dije, de estas drogas que se llaman ¿no? Que son las dirigidas, ya sean Efecon, de porcentan un inmunosupresor, de porcentan tampoco, el Itacopan, etcétera, tengan un lugar específico probado en la nefropatía por IgA trasplantada. Así que ahí estamos como un agujero negro y creo que el tratamiento que hay que hacer es el tratamiento estándar que uno hace en el paciente no trasplantado y ver cómo le va. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí para el doctor Mejía, que pone paciente con lupus de 20 años, con diagnóstico de glomerulonefritis lúpica tipo 5, una sola biopsia que hace tratamiento con ciclofosfamida y esteroides. Hoy en día está con un filtrado de 60, hematuria, proteinuria con un índice de 0,7 y está con inhibidores de RAS, la paglificosina. ¿Qué hacen? Hay que rebiopsiarlo, empezar inhibidores del SGLT2. Supongo que esto viene a la pregunta del doctor, del estudio que mostró el doctor Yannis Parodis, ¿no? Que dice que hay que hacer una rebiopsia a los 12, 18 meses. Entonces, ¿qué haría en esta paciente que tiene 20 años? Sí, o sea, Esta es una justo en la pregunta de aplicación, Verónica. en la Gracias, Verónica, aplicación por la pregunta. individual, es cuando justamente hay que poner en la mesa estos estudios, ¿no? O sea, alguien con proteinuria, que queda con proteinuria después del tratamiento, pues si la ventaja de rebiopsiar es evaluar si esa proteinuria es simplemente daño o si hay algo de actividad. Sin embargo, eso solo aplica para, nuestros índices de actividad solo aplican para clases 3 y 4. En clase 5 es muy difícil. En clase 5 es muy difícil porque no hay un índice de actividad. Y los complejos inmunes pueden durar 2, 3, 4 años ahí bajo la membrana basal sin que signifiquen actividad. Entonces, si el caso específico es clase 5, en ese caso yo me guiaría por todos los parámetros clínicos y no propondría una rebiopsia en específico, porque la rebiopsia va a ser difícil que me diga pues si hay actividad o no. Y maximizaría, así como menciona, el tratamiento antiproteinúrico, el control de la presión con YK-ARA2, y si no se logra con algún otro antihipertensivo, el ISGLT2 y posiblemente también algún antagonista mineralocorticoide que se tenga acceso. Eh, Creo que si tenía espironolactona ya no haría un cambio a finerenona. Me parece realmente que son medicamentos equivalentes cuya diferencia es
la incidencia de hipercalemia, ¿no? Que justo en pacientes con esteroides lo vemos mucho menos y los usamos con más seguridad, por cierto. Bueno, muy bien. Hay algunas preguntas más, pero no sé, Vicente, si queremos continuar o ya estamos sobre la hora. A ver si está por ahí. Ahí está. Oh, sí, estoy emocionado como los casi 300 asistentes a este webinario. De verdad, gracias por la atención. Pues yo no sé si hay algún comentario final, Hernán, Juan Manuel, Oscar, Caro, es decir, realmente yo creo que muchos nos quedaríamos horas acá, pero el tiempo obviamente, y allá en el Cono Sur ya es casi, nos vamos a dar el abrazo de medianoche, así es que, pero si quieren un comentario final, me encantaría, y como les digo, son temas que van quedando abiertos. La página de Facebook Live y la página de slam.net albergará esta conferencia, así es que ustedes la pueden revisar ahí e interactuar realmente por medio de la página. Pero adelante con un comentario final, nos encantaría escucharlos y agradecerles a Yo ustedes. lo que quería decir es que, bueno, agradecer a los dos porque han sido charlas hiperactualizadas y muy desde adentro de la discusión. Y eso para Latinoamérica es muy importante. Y también que ustedes, de alguna manera, como decía Hernán, son la voz para que tengamos un mejor acceso a estos medicamentos y tengamos un acceso ordenado, es decir, no en eso de que el que llega y puede consigue, sino que la gente puede acceder. Así que esos principios que estaba diciendo Hernán, que de tratar de insistir para la implementación de ensayos clínicos en la región es muy importante. Y la punta que están haciendo ustedes dos es muy importante para la región, así que les agradecemos. Y No, bueno, por supuesto, Carolina, lo que quiera decir y ustedes una pequeña también Bueno, cuestión. realmente muchísimas gracias, doctor Mejía, doctor Trimarchi, por las excelentes charlas. Yo me quedaría toda la noche, pero también quiero agradecer a la audiencia, como ha dicho el doctor Vicente Sánchez Polo, porque, bueno, realmente ustedes son el motivo de estos miércoles son de SLAM y hoy en conjunto con la ISEN, realmente un panel de lujo. Simplemente me gustaría que el doctor Mejía y el doctor Trimarchi, así muy cortito, en 1 o 2 minutos, nos den los mensajes finales que nos tendríamos que llevar el día de hoy. Doctor Bueno, Mejía. Bueno, dale. dale, Juan. Sí, sí, empezó. Bueno, digo, yo les diría, digo, estamos afortunadamente en una época en que salen nuevos tratamientos, pero es una preocupación el acceso, y justo lo mencionaba el doctor Trimarchi. Justo la idea es, tenemos que tratar de utilizarlos de la forma más inteligente y sabiendo sus mecanismos de acción. El día de mañana se presentan las guías latinoamericanas de manejo de lupus eritematoso por parte de PANLAR, el SLAN, digamos, de reumatología. Y justo no diré nada en anticipación, pero justamente una gran preocupación es el acceso a nuestra región a todos estos tratamientos que salen, y justamente eso es lo que como sociedades debemos de buscarlo, y como en el tratamiento de pacientes individuales tratar de maximizar lo que tengamos a la mano, sabiendo sus efectos y la lógica detrás de sus efectos en la fisiopatología de cada enfermedad. Sí, yo coincido. Yo lo que quería agregar es una reflexión que, digamos, las quiero compartir y tiene que ver con cómo hacemos para que Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por todos los países, podamos participar. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar como Steering Committee Member y empiezo a sondear a los determinados países a través de sus, bueno, médicos de referencia, en este caso, glomerulopatías, ahí empezamos a tener problemas en algunos países y las barreras son múltiples, desde falta de formación médica para poder estar a la altura de lo que necesita un protocolo serio, el lenguaje, la participación y el compromiso para que los pacientes puedan ser seguidos en la forma que un protocolo dice y no como uno quiere. En fin, son un montón de hitos y de cosas que uno debe cumplir. Yo estoy abierto a todos aquellos que quieran y estén interesados en cómo se forma un centro de investigación. No es solamente el médico que sabe, es un médico que tiene que estar trabajando en una logística
institucional seria que pueda calificar para que la responsabilidad que tenemos como región la podamos llevar adelante. Con Juan muchas veces hemos trabajado juntos a ver qué centros de México, qué centros de Argentina, de otros países podemos llegar a incluir, incluso a veces proponer un país nuevo. Hay mucho prejuicio externo, internacional, con Latinoamérica, que lo estamos derribando, pero que eso exige un ayornamiento y un compromiso, como les dije antes, es importante. Pero bueno, a poco lo vamos logrando. Yo creo que hace 10 años esto no existía, y hace 5 años tampoco, y ahora está pasando. Y cada vez creo yo también, para terminar, que la participación que la sociedad latinoamericana de nefrología y hipertensión está teniendo a nivel mundial es algo que hace 10 años no estaba. Entonces, ese reconocimiento como entidad regional no existía y ahora existe. Y tenemos que sacarle fruto a esto en cada año, como estamos haciéndolo, cada vez con más participación, porque la cantidad de millones de habitantes que tenemos y que podemos ayudar para que esto termine anclándose es inmensa. Yo agradecerles por la invitación y bueno, a disposición. Yo simplemente quisiera agradecerles a nombre de ISN por haber participado y Alfonso Cueto, que es el co-chair del Board Latinoamericano, y yo, como representación de toda esta comunidad de nefrología, que somos los mismos que estamos en SLAN y que estamos en cada una de las sociedades científicas nacionales, tenemos el mismo, digamos, la misma motivación, que es que la información llegue a todos los médicos nefrólogos y a los decisores también en salud, para que el conocimiento que ustedes mostraron aquí, que la información que surge de los ensayos clínicos está muy bien, y que los pacientes participen y tengan la posibilidad de participar en los ensayos clínicos, pero que esa información se transmita a políticas públicas sanitarias que permitan que justamente todos estos nuevos tratamientos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles, independientemente del país, independientemente de su estatus socioeconómico, del sistema sanitario que los cubre. Y esa es la motivación fundamental, me consta, de SLAN, pero también de la Sociedad Internacional de Nefrología. Así que yo les agradezco particularmente que ese enfoque, además, lo hayan tenido en cuenta en sus presentaciones, y bueno, muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias, y doctor Ferreiro. Voy a dar yo la palabra a nuestro presidente electo, que va a dar los avisos finales, el doctor Vicente Sánchez Polo. bueno, no les quiero quitar más el tiempo, pero sí agradecerles. Cada miércoles es inspirador y hoy de verdad ha sido muy desafiante. Justamente en Guayaquil tendremos un taller precongreso acerca de políticas públicas para ver cómo implementamos esta iniciativa que será votada por los ministros, en donde nuestra estrategia es un programa nacional de salud renal que vaya desde la detección temprana, pero que pase mucho por el acceso al diagnóstico y el acceso al tratamiento. Esto no se resuelve en el consultorio de una persona, se resuelve mediante una política pública. Así es que esperamos tener esa plática. Y antes de que empezáramos el webinario, hablábamos de que el próximo año, como primicia, se los cuento acá, no tenemos ni banner ni publicidad, pero ya estamos emocionados. El Congreso Mundial de Patología Renal será organizado por SLAN y por la Sociedad de Patólogos Renales, la RPS, y será acá en Guatemala, en Antigua Guatemala, en febrero. Y ahí tendremos seguramente un espacio, estimados Hernán y compañeros, para poder discutir este tema. ¿Cómo podemos mejorar el entrenamiento de los nefrólogos, de los patólogos, de la gente que hace clínica? Y soñamos con crear un programa de becas de centros de alta excelencia para que nuestros nefrólogos y patólogos puedan rotar y puedan asistir. Y así es que ya tenemos hoy, yo leí entre líneas que tenemos 2 ofrecimientos, uno en México y uno en Argentina, y seguramente en Uruguay también, para que nuestros nefrólogos, los más jóvenes, puedan poder ir y rotar un par de meses, y el LAN pueda financiar esa pasantía, porque estamos convencidos
convencidos de que es una necesidad muy grande, la falta del entrenamiento en la patología, en el trasplante, en la enfermedad glomerular primaria, y es muy importante el poderlo hacer, y es un tema que de verdad a todo el mundo le gusta. Pero no me quiero detener más en esto y recordarles que tenemos ya el programa de pasantías para nefrólogos jóvenes. Si usted tiene menos de 40 años, si es nefrólogo, aplique a esto, rotar un mes en Guayaquil, en Ecuador, no le caería mal el poder estar en un hospital ahí conociendo a más personas, nefrólogos de América Latina. Estaremos becando 20 nefrólogos para que puedan asistir, recibir un curso de nefrología avanzada y una beca también al Congreso de SLAM allá en Guayaquil. Así es que aquí está toda la información, slam.net, para que ustedes puedan acceder a toda esta información. Y les recuerdo que este sábado, así como hoy tuvimos nuestro webinario con la Sociedad Internacional, este sábado tenemos un webinario con la Sociedad Española de Nefrología. Y es un webinario muy importante. Ustedes saben que España, además de tener grandes equipos de fútbol, también es muy potente en el tema del trasplante. Y creo que el trasplante tenemos mucho que aprender de ellos, y tenemos un tema muy importante: cómo expandir el pool de donantes renales y donantes fallecidos, cómo incrementar la donación en vivo. Yo creo que va a ser un tema muy interesante, porque si en algo tenemos que meter la palanca muchísimo nosotros en América Latina es en incrementar la tasa de trasplantes. Por lo tanto, el doctor Ignacio Revuelta y la doctora María José Pérez, teniendo dos buenos moderadores, Emilio Rodrigo y Luis Evangelista de allá de México, nos van a poder ayudar muchísimo. Pero este webinario es día sábado por cuestión de horario allá en Europa, así es que este sábado aquí está, empezamos desde las 8 de la mañana aquí en Centroamérica, yéndonos hasta las 4 de la tarde en España. Les recordamos, ustedes pueden invitar a sus equipos de trasplante, cirujanos, urólogos, coordinadores, nefrólogos, para que puedan asistir a este webinario, que me parece que será muy importante. Y como todo lo que hacemos acá académicamente los días miércoles a nivel de webinario, este será sábado, es completamente gratis. Y también recordarles nuestro próximo tema: el próximo miércoles estaremos hablando justamente con pacientes. Vamos a conocer un poquito la óptica del paciente, una mirada desde la voz de líderes de organizaciones, familiares y de los pacientes. Tendremos un tema sumamente interesante, así es que les recomiendo que asistan el próximo miércoles, inviten a la gente que está cerca de ustedes, de sus grupos de trabajo, a los pacientes, a las personas que están también dentro de sus equipos de nefrología, para poder participar el próximo miércoles de SLAM. Y por supuesto, recordarles a todos aquellos que quieran ser miembros, ¿verdad? Y participar en el Congreso de Guayaquil. Toda la información está en slam.net/congreso. Ahí está toda la información de participación, información de inscripciones, los temas, los horarios, el programa ya preliminar, y algo muy importante, y es el tema de los trabajos libres. Ya se va a cerrar el tiempo para que ustedes puedan enviar sus trabajos libres. Es una forma muy sencilla y muy amigable de poder presentar allí sus casos, su serie de casos, sus trabajos de investigación. Así es que queremos tener, ¿verdad, Carolina, Alejandro y el resto de amigos, una exposición, un espacio importante que nos da el Congreso para poder discutir los trabajos, las experiencias. Y es muy emocionante que los residentes y todo el mundo pueda llegar y presentar sus experiencias para poder interactuar y para poder fortalecer la academia dentro de nosotros. Visite nuestra página web, tenemos muchísima más información: cómo hacerte miembro de SLAM y todos los beneficios que esto implica. Tenemos la posibilidad de hacernos miembros de la Sociedad Europea de Nefrología, de la Sociedad Internacional de Nefrología, membresías conjuntas, Sociedad Latinoamericana, Sociedad Europea, Sociedad Internacional, y tú puedes ser un miembro más activo, involucrarte más dentro de las actividades de la sociedad. Así es que no dejes de pasar esta oportunidad, involúcrate, escribe a info@slam.net para más información, o también visita nuestra página slam.net. Y a todos los colombianos les recordamos que tenemos un par de talleres de nefrología intervencionista para que ustedes puedan estar ahí presentes, y toda esa información, repito, está en slam.net. Yo creo que han sido todos los anuncios parroquiales. Gracias a ustedes. Les recordamos este sábado, por favor, asistan a nuestro webinario en conjunto con la Sociedad Española de Nefrología. Sin más, agradecerle a Juan Manuel, agradecerle a Hernán, de verdad, excelentes ponentes. Da verdadero gusto el saber el nivel de expertos que hay en Latinoamérica. Así es que esta no será una de las primeras veces. Estoy seguro que tendremos mucho más de qué actuar y hablar en este tema. Gracias, Oscar. De verdad, agradezco mucho tu participación, querida Caro también. Alejandro, como siempre,
al máximo nivel. Un abrazo a toda la gente de la Sociedad Internacional, reciban todo nuestro cariño, y a todos ustedes, queridos amigos, agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes y que tengan la mejor de las, ahora sí, ya noches para todos. Hasta pronto. Buenas noches para Adiós. todos. Gracias. Buenas noches. Muchas felicidades. Buenas noches.